Estimados, ¿cómo se encuentran? Espero que este año 2026 los encuentre con más proyectos, con más oportunidades, con mejoras en lo personal. Eh, Hace unos días una amiga muy cercana del lugar donde yo trabajaba partió. Y parte también de este video es un poco en honor a ella, porque fue una compañera de trabajo muy cercana. Y yo sé que ella lo estará viendo. Como segundo punto, mi acompañante estrella en estos momentos, que son las 4 de la tarde, está con un ojo abierto y un ojo cerrado. El motivo de este video ya lo había colgado en LinkedIn, de que iba a ser una especie de fact-checking y una revisión de los planes de gobierno estrictamente del sector de la administración de justicia, de las ideas que iban a plantearse respecto al sistema, eh, como también vinculado a seguridad ciudadana. Entonces, sí me he demorado varias semanas desde que publiqué y desde que tenía la idea hasta evidentemente la elaboración de este video, que es muy orgánico, que ahora está de moda ese término, pero es muy natural, es directo y sin mucha preparación, porque evidentemente yo soy un cero a la izquierda con respecto a temas tecnológicos. Los que me conocen lo saben. Pero mi idea de este video es, como ya lo mencioné, analizar los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia, que son muchos. Y más que todo, analizar el ámbito penal, el ámbito procesal penal que puedan ir inmersos en estos planes de gobierno. Pero antes de entrar a un poco destruir algunos planes, quiero dejar constancia que no voy a hablar de cada partido político, porque son cerca de 40. Obviamente lo que voy a hacer es una línea, una columna vertebral, una línea transversal a todos los planes de gobierno, porque las ideas se repiten. Claro, no estamos inventando algo nuevo, pero las ideas se repiten mucho y los errores se repiten más. Entonces, creo yo que es importante que tomemos en cuenta una pregunta que me he hecho cuando estaba trabajando algunos proyectos, y es: los planes de gobierno deberían de contener ámbitos que le corresponden a determinados poderes. Recuerdo a mi profesora de la universidad, y quizás por ahí habrá alguien que me acompaña de la universidad, y siempre hablábamos de la separación de poderes de Montesquieu. Pero los planes de gobierno deberían de tratar sobre estrictamente las funciones que tiene el Ejecutivo, porque no estamos hablando de políticas de Estado en las cuales sí confluyen a los diversos poderes, sino estamos hablando estrictamente de las funciones y de los planes y de las políticas que va a emprender el gobierno en 5 años, en un quinquenio. ¿Qué es lo que proponen para mejorar, para disminuir la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, un poco para aterrizar la idea y no hacer muy extensa esta introducción, se tiene que hablar sobre el sistema de justicia, se tiene que hablar sobre modificaciones legislativas, sobre incursionar en un ámbito que no es de competencia del Poder Ejecutivo. Obviamente que no, pero el error que comete los candidatos de manera unánime es que ponen y consignan en sus planes de gobierno, evidentemente sin desarrollar, modificación del sistema de justicia. Un momentito, el Ejecutivo no puede modificar el sistema de justicia.
que lo haga la entidad en su oportunidad, que lo haga a través de los nuevos presidentes del Poder Judicial, que se implementen políticas dentro del Poder Judicial, en su defecto, que propongan ideas en las cuales pueda colaborar el Poder Ejecutivo para la mejora del Poder Judicial. Pero no, ¿qué es lo que hacen? Y nuevamente, las ideas son transversales. Por ejemplo, ¿qué es lo que propone la gran mayoría de partidos políticos? Y lo cito textualmente, porque son ideas en verdad que no superan ni un párrafo. Desterrar la provisionalidad de la función jurisdiccional. Otros, nombrar a 500 juzgados de paz letrados y generar 100 juzgados de paz no letrados. Obviamente, como pasó en su oportunidad con un gobierno que se apoderaron de las gobernaciones y las subprefecturas y nombraron a por doquier gente muy ligada políticamente a ellos, lo cual a futuro tiene un propósito político. Pero nuevamente, ¿por qué el Poder Ejecutivo plantea como una idea programática de su función al ingresar al Poder Ejecutivo cambios en el Poder Judicial, cuando no es de su competencia? Primer grave error de todos los planes de gobierno. Segundo error, y esto ya lo he tratado en un video anterior, que lo pueden revisar en mi perfil de YouTube. Está de moda eso, pero bueno, lo he puesto. Que ponen en sus planes la derogación de las leyes pro crimen. Y yo ya he hablado en la sociedad que no existen tales leyes pro crimen. Esta denominación muy política y muy llamativa no es tanto así. Lo que hacen en esencia es defender determinados derechos fundamentales, de tantos que nos quejamos. Pero bueno, si quieren revisar ese punto de las leyes pro crimen, lo he publicado en su oportunidad y podrán revisarlo, y los que lo cuestionen abiertamente lo podemos conversar. Pero nuevamente, ¿qué hacen todos los partidos políticos? Como suena bonito para la sociedad, como suena bonito para el estrado, modificación del sistema de justicia, aplausos. Eliminación de las leyes pro crimen, aplausos. ¿Y qué está haciendo? El Poder Ejecutivo está ingresando a funciones del Poder Judicial y funciones del Poder Legislativo. Ya desde ahí, desde esa esencia, es demagogia. Es politiquería pura y barata. No hay ni un solo plan de gobierno que se ha salvado de eso. Ni uno de los 40 que he tenido que revisar. Entonces, eso nos llama mucho la atención como población, y tenemos que saber elegir. Revisemos los planes, revisemos las propuestas y no nos quedemos solamente con lo que nos dicen, porque evidentemente en época electoral todos prometen todo. Entonces vamos ya a ingresar un poco a las ideas que las he plasmado en un documento para estar mucho más ordenado. Entonces, lo primero que les comentaba era de cómo determinadas ideas son en esencia imposibles de ejecutar, como el tema de la modificación del sistema de justicia, como por ejemplo las leyes pro crimen. Y hasta hoy día en la mañana que escuchaba una entrevista a candidatos que les preguntaba, ¿pero va a eliminar la ley pro crimen? Sí, por supuesto, la vamos a eliminar. O sea, no es lo correcto. Quizás en un debate, algunos decretos, se podría modificar determinadas cosas, sí, pero no es la función del Ejecutivo eliminar leyes. No es la función.
Bueno, vamos a bajarle la intensidad, siempre mía. Y lo que me llamó la atención, y aquí lo he señalado, era que, por ejemplo, aquí voy a hacer un gran paréntesis, un plan de gobierno decía, el primer día que asumamos la presidencia, vamos a crear la Comisión de la Verdad para investigar los asesinatos que se hayan cometido en el año, dentro del año 2021 al 2026. Otro partido político dice, vamos a crear la Comisión de la Verdad para evaluar las leyes antidemocráticas. Es decir, llamativo, 2 o 3 partidos, no, serán más, serán 4 o 5 partidos políticos, y no son los partidos políticos chicos, son los partidos políticos que probablemente pasen y superen la valla electoral. ¿Qué es lo que mencionan? Creación de comisiones, como si la Comisión de la Verdad y la Reconciliación haya sido determinante, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que no voy a entrar ahorita. Entonces, nuevamente, y resaltando lo importante, no se puede apropiar de funciones que no le competen. Por ejemplo, ¿qué dicen algunos planes de gobierno? Creación, y he dividido algunas ideas, pero por ejemplo es bastante llamativo porque dicen en la parte o en la sección de lucha contra el crimen organizado, eso era porque mi hija creo que se levantó, pero bueno, ¿qué dicen? Creación de divisiones especializadas en la lucha contra el crimen, / organizaciones criminales, / ciberdelincuencia. Y yo me pregunto, ¿quién se ha encargado de la elaboración de estos planes de gobierno? ¿A un ente extranjero? ¿A una persona que evidentemente no sabe de derecho ni de la realidad judicial? ¿O a aquella persona que ni siquiera prende su televisor? Señores políticos, las divisiones especializadas existen, así como también los órganos judiciales especializados para combatir la delincuencia organizada. Existe el subsistema nacional que se encarga de juzgar, valga la redundancia, organizaciones criminales, corrupción a gran escala, lavado de activos a gran escala. Existe un sistema judicial para esos casos. Existen despachos especiales de la Fiscalía para esos casos. Existe división policial para esos casos. Hasta existen abogados defensores del Ministerio de Justicia que se encarga de restringirse a determinados procesos de relevancia. Entonces existe un sistema especializado, sistema en todo su esplendor de la palabra, tanto Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, como hasta Ministerio de Justicia. Entonces no es que exista, perdón, no es que no exista, al contrario, existe. ¿Cuál es el problema? Logístico. Y aquí viene algo que yo lo he vivido. Hace unos días me acerqué a una fiscalía para coordinar, dejar algunos documentos, y en la época de pandemia se había evolucionado mucho en la digitalización de las carpetas fiscales en general. Se había digitalizado mucho. Hasta se modificó y se estableció que se estableció la gratuidad de las copias digitalizadas. Entonces, yo insistía en varias oportunidades, ¿por qué no me dan las copias digitalizadas en la carpeta? ¿Y qué me decía? No podemos darle porque no hay impresora. Discúlpame, ¿cómo que no hay impresora? No, este despacho fiscal no tiene impresora. ¿Y desde cuándo no tiene impresora? Bueno, tiene impresora desde noviembre. Y solamente mandamos a imprimir o coordinamos con otros despachos los documentos urgentes.
cómo se busca, y estos planes de gobierno así lo dicen, crear nuevos despachos fiscales, crear una corte especializada, crear divisiones policiales especializadas, si ni siquiera existe la logística, si ni siquiera existe el dinero, y en mejor de los casos, ni siquiera existen los funcionarios que pueden realizar unas buenas compras, que puedan realizar una buena administración económica de los fondos para determinadas entidades. Desgraciadamente no lo tenemos, y todos los que nos vemos inmersos en el sistema de justicia lo sufrimos, porque desde la policía hasta el poder judicial falla el tema logístico. Uno va a una comisaría, uno va a una división policial, no hay computadora para los efectivos policiales, no hay papel para los efectivos policiales. Uno se va a la fiscalía, no hay tóner, no hay hojas, no hay impresora. Uno se va al poder judicial, no hay manos, no hay estantes, no hay papel. Entonces, antes de crear entidades, antes de crear especialidades, antes de crear organismos, fortalezcamos los que ya tenemos. Otorguémosle presupuesto y personas que puedan administrarlo de manera correcta. Eso es un proyecto de mejora al mediano y largo plazo. Obviamente los políticos no buscan el mediano y largo plazo, buscan el corto plazo, son cortoplacistas para determinadas cosas. Entonces, ahí es donde nace la problemática, porque el político quiere la foto, el político quiere inaugurar, el político quiere su piedra con su nombre, en vez de, obviamente, dar más presupuesto, más personal. Por ejemplo, una idea que se me ocurrió mientras que redactaba algunas ideas muy generales. Hace muchos años el Poder Judicial tenía 2 horarios de atención. Atendía sábado. ¿Por qué no lo hace ahora? Obviamente porque no hay personal, porque no hay plata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto se aliviaría la congestión con este tipo de atenciones? Un sábado. Por ejemplo, hace poco fui a recoger mi renovación del DNI. Y sí fue rápido, pero había una señora cola que daba la vuelta a la manzana. Entonces, lo que se tiene que hacer es, bajo lo que ya tenemos, darle una vuelta a las ideas. Me voy a relajar. Bueno, por ejemplo, otra de las ideas que me pareció bastante llamativas era que en un plan de gobierno se establecía que la complicidad ahora se tiene que juzgar. La complicidad como calidad de autoría. Y aquí los especialistas en penal van a decirme, oye, pero el que ha propuesto ese plan no lee el Código Penal. No, parece que se comen los artículos y no saben que hay una regulación para la complicidad. Está mal estos planes de gobierno, porque en vez de ser un plan de gobierno que demuestre que han estudiado la realidad nacional, demuestran que no hacen absolutamente nada. Y si el plan de gobierno está mal, nos ponemos a proyectar cómo estará en la época de gobierno. Menos mal que ya en la época de gobierno, bueno, contratan y designan a ministros, a funcionarios que ya han estado en el cargo y bueno, conocen un poco más. Pero bueno, es otro tema. Algo que me llamó demasiada la atención en varios planes de gobierno era que la solución a la sobrepoblación penitenciaria, y esto ya lo analicé también en su oportunidad, era la construcción de penales.
Y varios decían, y varios daban números. 5 penales en los 2 primeros años, 10 penales en los 5 años. Algunos iban más allá y decían 5 penales de máxima seguridad. Me pregunto y les pregunto a través de la realidad virtual. ¿Ustedes saben cuántos penales se han construido en los últimos 5 años? ¿1? ¿2? Ninguno. El último penal que se ha construido hace 8 años, ninguno. El último penal fue construido en el 2013, inaugurado 2016. Es decir, 10 años y más si voy del momento de la construcción. ¿Dónde está ubicado? En Pasco. ¿Alguien lo conoce? No. 10 años el último penal. Y las propuestas, 5 penales de máxima seguridad, 10 penales de máxima seguridad en 5 años. ¿Cómo lo harán? No lo sé. Otra de las ideas que me quedó muy plasmado al leer los planes de gobierno era que un par, y aquí voy a ser un poco más político y me voy a mover un poco más ya a lo político y dejaré el lado jurídico penal para de nuevo regresar. Y por ejemplo mencionaban, y ya algunos sabremos de que estas ideas parten de partidos o movimientos o asociaciones o agrupaciones o grupos de amigos de izquierda, que dentro de su plan de gobierno y dentro del sector de justicia, que este es lo más llamativo y lo más chistoso y quizás lo más penoso, que dentro de su plan de gobierno en el sector de justicia, en vez de nuevamente analizar correctamente, proyectarse bien, hacer un estudio adecuado de la problemática del sistema de justicia, la idea de ellos era dos. La primera, promulgación de leyes de amnistía para los presos políticos. ¿Perdón? Y encima especificaban presos políticos del 2021 al 2025. No existen leyes con nombre, pero estas las tenían. Y segundo, liberación inmediata del expresidente Pedro Castillo. Entonces, vemos cómo estos planes de gobierno, en vez de tener la proyección de 5 años, tener la proyección de gobierno, de ejecutivo, de seriedad, tienen ya un nacimiento ilegítimo, ilegal, no ilegal, ilegítimo. Liberación de presos políticos como idea principal en tu plan de gobierno. Perfecto. Segundo punto, el otro aspecto dentro de los proyectos de gobierno que he visto son algunos ámbitos repetitivos, y repetitivos digo a hechos que ya existen en la realidad, que son muchos. Y ya los he ido mencionando un poco. Primero, por ejemplo, creación de fiscalías y juzgados especializados en anticorrupción. ¿Les costaba algo a los partidos políticos llamar a un abogado? Probablemente a uno que tengan el más cercano y preguntarle, oye, ¿existen las fiscalías y los juzgados especializados? No le quitaba ni un minuto. No, ni llamar, entrar a internet, buscar las fiscalías especializadas, buscar el Poder Judicial, la Corte Penal Nacional. No les quitaba ni 2 minutos investigar eso. ¿Qué hicieron? Lo plasmaron en su plan de gobierno como idea. Crear algo que no está, que involucra una creación de un órgano, de una autoridad, logística, personal, infraestructura, y dice, hay que crearlo como si no existiese. Segundo, creación de una plataforma nacional interinstitucional entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, RENIEC, los órganos. Y yo vuelvo y me repito, no han preguntado en el sistema de justicia, el sistema de justicia lo digo por el Poder Judicial, Fiscalía y Policía, si es que no existe un sistema conectado en el cual las entidades puedan obtener información,
Eso no le quita ni 5 minutos. Nuevamente, propuestas repetitivas, propuestas que ya existen, papel que no sirve. Y este es otro que en verdad me demuestra que no saben. Implementación del expediente judicial electrónico. Y salta a la vista como que, en verdad, basta prender el televisor para saber de que existen los expedientes judiciales electrónicos. No en el ámbito penal, pero sí en los ámbitos civiles, en los juzgados comerciales, en los laborales, existe, ya funciona sin ningún inconveniente. Salta a la vista esa problemática. Otro, por ejemplo, y dos para terminar con este punto. Y ojo, no les estoy hablando, nuevamente, no les hablo de un solo partido político, de un solo plan de gobierno. Son varios planes de gobierno. Porque yo, para poder revisarlo y para poder decir, oye, esta idea se repite, es porque he visto más de dos. Es porque he leído más de dos planes de gobierno. El primero indicaba, en la primera idea, embargo para los procesados y sentenciados en casos de corrupción. Y esto sí ya es penoso. Porque ya, quizás esto no lo puedes encontrar en la fiscalía, entrando al Poder Judicial, entrar a la página web, pero mínimamente ves noticias. Mínimamente observas de que hay procesos en los cuales se están trabando embargos. Ya, no lo quieres hacer. Supongo que tienen un asesor legal, todos estos partidos políticos, en el cual le ha podido consultar. Dijeron, oye, ¿esto existe? El nombrecito le llama mucho la atención. Y lo otro, que es chistoso y por eso que es risible, es la implementación de audiencias virtuales para los procesos. Y ya esto en verdad me terminó de reír. Me terminó de desencantarme mucho por probablemente continuar leyendo los planes de gobierno. Porque no encontré ninguna idea fructífera. Sí, algunas, que lo mencionaré en unos minutos, pero nada importante. Voy aterrizando. Obviamente esto no merece análisis porque es más que evidente que esto existe. Y más que evidente que existen todos los sistemas jurisdiccionales, especialidades. ¿Que se debería impulsar? Sí, se debería promover. Evidentemente para algunos casos no, pero la gran mayoría debería promoverse. Pero bueno. Y el tercer acápite, no, el tercero, penúltimo, porque en el cuarto voy a hacer buenas propuestas. En el último son las propuestas nefastas, sin ningún grado de análisis. La primera, el servicio militar obligatorio. Y esto un poco contradice con mis pensamientos bastante juveniles. Yo consideraba que debería de implementar el servicio militar obligatorio. Sí, y sigo pensando en eso. Para todos. Pero no ahorita. No sin un plan, no sin una idea, no sin una columna bastante lógica y que sirva y que llame la atención a la gente, a los jóvenes. Debería implementarse, sí, pero en verdad, como estaba el proyecto y solamente decía servicio militar obligatorio, así a secas, ¿cómo lo vas a implementar? Imposible de proponerlo. Segunda idea, que me pareció malísima propuesta. Y las anteriores tampoco no es que sean las mejores. Las decía que son repetitivas, decía que ya existen, decían que eran inviables, pero estas son malas. Y que establecía un partido, y esto creo que sí lo he visto en solo uno, que la Superintendencia de Bancos y Seguros tenga la función de investigar indicios de delito. Sin más ni menos. Es decir, este partido político, sin un análisis concienzudo, propone que una entidad que nunca
ha estado a cargo de una investigación penal pueda ahora revisar y pueda ahora investigar, obviamente no juzgar, pero sí investigar. Y esta idea evidentemente colinda con infinidad de principios, infinidad de derechos. Partiendo que no tienen la función y se rompería, o sea, si ya muchos fiscales tienen un análisis inadecuado de determinados hechos, mucha corrupción, hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia por parte de un sector del Ministerio Público, muy políticos. Si ellos que tienen toda la normativa, una regulación, un código en el cual evidentemente también se encarga de controlar sus funciones y sus acciones, abrir la puerta para que otra entidad lo pueda hacer sin haber tenido un grado de especialización, sin tener garantías, es como entregarle a una entidad que nunca ha visto el tema, la labor de investigación. Y es una idea en verdad que ya es preocupante, porque si lo plantean así, y no ha sido solamente una persona, ¿qué pasa, vieja? ¿Estás roncando? No es solamente una persona, porque para plasmarlo en un plan de gobierno es porque existe un debate, a menos que le hayan pagado a alguien para que lo haga, pero ha existido un debate, y en el debate de más de 2 personas han estado de acuerdo. Lo dejaré ahí. Otro, pena de muerte para delitos de extrema gravedad. Partiendo del hecho de que no estoy de acuerdo con la pena de muerte, dejarlo tan a la libertad como de extrema gravedad. ¿Qué es de extrema gravedad? ¿Una violación sexual a menores? ¿Qué es de extrema gravedad? ¿Un asesinato? ¿O homicidio calificado? ¿Qué es de extrema gravedad? ¿Trata de personas? ¿Qué es de extrema gravedad? ¿Corrupción de funcionarios? ¿Lavado de activos? Entonces, si vas a plantear algo tan grave como una pena de muerte, mínimamente aterriza la idea. No seas flojo político. Y otra idea que también me generó mucha preocupación es que, y aquí los especialistas un poco ya van a saber el tema, mejor que yo, obviamente, es que un partido político, y aquí también lo digo por un determinado partido político, señalaba, y su propuesta era que los litigios civiles, corporativos, comerciales y civiles sean derivados a la justicia arbitral. Y ya desde ahí partimos mal. Porque el arbitraje tiene sus excepcionalidades. Entonces, estas propuestas, que son pocas, de todo el mar de propuestas erróneas, incorrectas, malas, salta mucho a la pregunta de ¿por qué lo están haciendo así? ¿Por qué tienen esta idea? ¿Por qué más de 2 personas han concluido que estas ideas son buenas? Eso tendría que llamarnos mucho la atención. Y como último, las buenas propuestas. Y dentro de las buenas propuestas, son pocas las que han indicado en el ítem de sistema de justicia, permítame. Por ejemplo, una que sí es bastante practicable, ejecutable, es el de ordenamiento de la organización del ámbito del sistema policial. Perfecto. Porque se tiene que modificar. Segundo, el fortalecimiento de la inteligencia policial. Perfecto. La policía tiene que inyectarle logística, tiene que inyectarle plata para que puedan realizar determinadas y buenas investigaciones. En las noticias hemos visto cómo ahora están utilizando drones. Perfecto. Nos permite una buena investigación.
La policía tiene que pagarle a determinadas personas que les puedan brindar información. Es con logística. Por ejemplo, eh, hay diversos métodos, pero en los cuales se necesita de dinero para poder obtener resultados. Entonces considero que es una política aceptable, ejecutable y realizable. La implementación de la vigilancia electrónica, pero aquí hablaban de la vigilancia electrónica para los extranjeros que no tenían una regulación o que estaban en condición de irregular. Y yo considero que la vigilancia electrónica, tanto para ellos como también debería ser impuesta para determinados sentenciados o procesados. También lo he escrito, cuando quieran ver el tema, lo he escrito. Hay infinidad de jurisprudencia y doctrina, bueno, infinidad de jurisprudencia, no, infinidad de doctrina que habla sobre la vigilancia electrónica personal o llamado o grilletes electrónicos, en los cuales como estos medios que ya existen, estas herramientas ya existen, pero que no han sido implementados por la idiosincrasia judicial, o algunos denominan idiosincrasia canera de los jueces, de no ver otra opción de modificación de la ejecución de la pena. Piensan que la cárcel es el único lugar, es el único método, es la única forma de una sanción penal, cuando existen varias, cuando evidentemente la personalidad y cuando la persona así lo amerite. Por ejemplo, casos de conducción en estado de ebriedad, casos de omisión a la defensa familiar, casos de lesiones leves, en las cuales en vez de dictarse una condena efectiva, podría dictarse perfectamente este tipo de sentencias, este tipo de medidas, una vigilancia electrónica personal. La norma está, se compraron los grilletes. El problema es que existió un debate al inicio logístico y de ahí vino una problemática ya del sistema de justicia que ha impedido que se implementen como lo tenían pensado. Entonces es una propuesta interesante porque permite ayudar. De ahí, por ejemplo, y aquí voy a ya para culminar, por ejemplo, un par de partidos políticos mencionaron la implementación de las asociaciones público-privadas o también de las obras por impuestos como métodos para la construcción de infraestructura. Y estos dos son bastante importantes porque permite la construcción de infraestructura, algo que el aparato estatal no lo puede hacer. Porque, por ejemplo, la obra por impuestos se ve mucho en las ciudades vinculadas a los campamentos mineros, porque son las minas evidentemente los que están impulsando estos proyectos. Podría hacerse así también para muchas cosas, colegios, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que impulsarse, tiene que promoverse. De ahí también hablaban mucho de la articulación de los serenazgos, lo cual me parece una idea correcta. Se aprobó, me parece, la ley de serenazgo para que sea un serenazgo único, pero tiene que implementarse, tiene que debatirse, tiene que ajustarse. Obviamente estoy de acuerdo con que ellos tengan armas no letales, y eso debería de promoverse, impulsarse. Y otra idea que me gustó porque es mi trabajo de investigación de muchos años es la implementación de la ley de jurados, que es la justicia juradista o la justicia de Estados Unidos, que es juicio por jurados. Y esta idea se implementó en el plan de gobierno de Somos Perú de la época presidencial anterior. Creo que se levantó. El candidato presidencial de Somos Perú del ciclo anterior lo propuso. Evidentemente lo propuso mal, lo propuso sin idea, sin fondo y sin un adecuado estudio del tema, ¿no?
y pasó desapercibido, pasó como algo anecdótico, pasó como algo chistoso. Pero es una idea muy buena que se ha implementado en Argentina, que en su oportunidad se intentó implementar con el cambio de modificación en Chile, con el cambio de la constitución chilena, y es la idea de legitimar, democratizar nuestro sistema de justicia. Las estadísticas, el barómetro latinoamericano y la infinidad de estadísticas concuerdan en algo muy puntual. El 80% desconfía del sistema de justicia. Y no es para menos. ¿Cómo hacemos para creer en nuestro sistema de justicia? A través del sistema de juicio por juros. Y muchos dirán infinidad de cosas, como un ciudadano no puede juzgar, no están preparados, se van a dejar sobrellevar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ya la dogmática lo ha desvirtuado. Los estudios lo han demostrado, que no es así. Pero bueno, en conclusión, me extendí, sí, desgraciadamente en estos videos me extiendo mucho, pero bueno, los que quieran más información, intentaré subir y criticar video, plan de cada partido político, pero la idea es analizar uno por uno, pero son 40. Evidentemente van disminuyéndose porque ya algunos partidos no van a postular porque ya el jurado los ha sancionado, pero igual las ideas quedan de los ganadores. Pero ese era el motivo del video. Espero que les haya interesado, espero que les permita, no digo que les encante el video, pero sí que les permita ingresar a la página del jurado y a partir de ahí comiencen a revisar los planes de gobierno. Es importante. Yo me he restringido muy superficialmente en los ámbitos del sector justicia y seguridad ciudadana. Obviamente no conozco los demás temas y solamente por eso es que me he metido a analizar estos puntos. Hay varios interrogantes, varias preguntas que lo debemos hacer y debemos hacerles a los candidatos. Porque cuando salen en los medios de comunicación dicen una cosa completamente distinta a su plan de gobierno y deberían de restringirse a su plan de gobierno. Pero bueno, ya, es una cuestión política que yo ya lo manejará. Pero esa era mi crítica, esa era mi postura y leamos, critiquemos correctamente.